Sí, fue aprobado por una mano de Mm. diferencia y una ausencia que se levantó, se fue Fábregas, Dolores Fábregas. En primer término, hay que decir que el municipio ha percibido el doble de los recursos, no solamente que habían presupuestado para este año, para el año 2020, sino de lo que había sido el año 2019. Este incremento presupuestario se debe un poquito al aumento recaudatorio de las tasas, las dos más importantes, la de seguridad e higiene y la tasa de servicios generales, que tiene dos incidencias. Una es porque fueron a buscar a aquellos que no pagaban y a su vez porque hubo un aumento de las mismas. Si nosotros hacemos esta observación, también podemos decir que hay poca gente que paga mucho y mucha que no paga absolutamente nada, que es una de las cuestiones que nosotros queremos que esto se revierta en tantos años donde están gobernando el mismo color político. Segundo punto, han tenido una cantidad de dinero impresionante, casi un 500% de lo que hace, que son más de 2.800 millones de pesos de fondos que les han venido de transferencia de fondos de dineros sin afectación específica. Y después están los fondos que también tienen que ver con afectación, que son más de 150 millones de pesos. El total de todo esto hace casi de 8.300 millones de pesos que manejó el Estado municipal. Pero en el cierre de todo esto, y nosotros sacamos una cuenta que son más de 1.000 millones los que el Estado municipal utilizó en el año 2020. Las observaciones más importantes tienen que ver, por ejemplo, con el servicio alimentario y con lo que hace las escuelas, que son los fondos de infraestructura. Ujú. No es menor la plata que recibieron, es un monto muy, muy importante, más de 350 millones del fondo educativo, 1.085 millones del servicio alimentario. Hace a su vez la emergencia especial COVID, que también se implementó, que son 13 millones. Y así cuando vos evaluás y ves esto, que se ha incrementado en cuanto a la cantidad de dinero, no vemos que se haya volcado para específicamente los orígenes de los cuales se creó este fondo, que es para las escuelas. Sí, te Porque detengo un aquí, segundito, te detengo un segundito porque es un tema me parece muy interesante y lo que hemos abordado, inclusive te he preguntado en anteriores entrevistas. Vamos a separarlo por dos ítems. El servicio alimentario escolar primero. Me hablaste de 1.800 millones de pesos, corregime si me equivoco. 1085. 1.085 millones de pesos. ¿Estaban todos los expedientes? ¿Ustedes pudieron ver todas las compras? No, lamentablemente pudimos, o sea, fuimos a buscar los legajos, que son los expedientes, en un trimestre. Yo pido específicamente, mirando el primer trimestre, el segundo, el tercero, porque los expedientes están así configurados, y veíamos ahí las compras, pero no pudimos hacer la comparativa de los precios porque pedimos que los expedientes se escaneen o se fotocopien, y no nos llegó absolutamente ninguno de los mismos. Es Cuando uno decir, ustedes, veía los montos. por ejemplo, no pudieron comparar un maple de huevo que salía en ese momento, cuánto salía y cuánto lo pagaron, digamos, para hacer un ejemplo burdo. Para hacer un ejemplo, sí, así es. O sea, y de hecho uno compara el primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto para ver si compraron las mismas cantidades, si hubo variables, a dónde fueron afectadas. Por ejemplo, en este cuerpo que de 3 expedientes que te digo que era un solo trimestre, era por zona. Entonces yo tenía 2 zonas para poder evaluar. Pero bueno, no nos dieron la información, pero sí algunos elementos se sacaron y tenían que ver con una diferenciación de precios que se estaban pagando más altos que lo que en realidad valían. Y un dato que no es menor, que ayer creo que se dijo, con tantas cuestiones, que algunos proveedores que hoy asisten al servicio alimentario, que lo maneja el Estado municipal porque aseguró que de esa manera se lo saca el Consejo Escolar por un decreto, que eso la gente tiene que saberlo. La provincia, por decreto, le pasó al municipio de Moreno, solicitado por la intendente, obviamente, el servicio alimentario, manejado a su vez por sus consejeras escolares, de las cuales una está sospechada también e imputada por el tema de la causa de la estafa que hubo en el Consejo Escolar. Entonces, cuando uno ve uno de los proveedores más importantes, sigue siendo el mismo de esa vocación que tanto critica.
Con respecto al fondo educativo, digamos, porque el fondo educativo, lo acabas de reafirmar con los números, más de 350 millones de pesos, hace en promedio 1 millón de pesos diarios, que llegó desde la provincia de Buenos Aires para ser aplicado a infraestructura escolar. ¿Ustedes pudieron determinar si todo ese dinero fue volcado en obras, si, como lo permite la ley, un 50% fue destinado al tema de pago de sueldo de la Secretaría de Educación, Deportes y Cultura? ¿Que pudieron ver algo de eso? Mira, yo hice un detalle exhaustivo a lo último, donde puse cuáles fueron las escuelas refaccionadas y por qué montos. Sinceramente, las escuelas son las menos, ¿no? De la cantidad de esas 70 u 80 que no pudieron abrir en marzo del 2020, diciendo que no tenían todavía la infraestructura adecuada o que no estaban en condiciones de tener el gas o agua. Entonces no se justificó que esas 70 escuelas estén cerradas. Y cuando vas a ver en este detalle que yo ayer lo leí minuciosamente, de qué escuelas fueron arregladas los montos, realmente son insignificantes, porque no habla de grandes millones de pesos, habla de cifras menores, 500.000 pesos, 350.000, algunas tienen 4 millones de pesos que son contadas con los dedos. Si querés saber, te lo paso, lo puedas poner en pantalla en algún momento. Sí, sí. Entonces, cuando uno ve esto, no justifica cómo tanta plata tuvieron y a dónde fue a parar ese dinero. Pero lo que voy es que la masa y el volumen económico para arreglar los colegios no fue o no se visualizó implementado en todo el tema de las escuelas. Yo nombraba la escuela, por ejemplo, que está 27, lo que fue la mano de obra. A su vez se le pagó a la cooperativa Yelén por obras que había hecho de gas. Hay otros proveedores que también hicieron los temas de gas. Acá tenés las escuelas que lo llevaron adelante y los montos. Por ejemplo, con la cooperativa Yelén tiene 1.300.000 pesos, 500.000, 300.000, 900.000. Todo esto con obras de gas que llevó adelante. Después otras que están de mano de obra y materiales, por ejemplo, 150.000 pesos, como la escuela 22 y también está la 43. Hay todo un detalle. Ahora, esto lleva 2 millones de pesos, 2 millones de los 350. Entonces decís, ¿dónde está el dinero? Es Claro, una gran pregunta. y ustedes no lo pudieron determinar en base a los expedientes que fueron llegando al Consejo. No, no, nosotros hicimos todo un arqueo, por eso te digo, yo hice todo un arqueo puntual de las escuelas, donde está a su vez la deuda vieja paga y qué escuela fue a esa imputada esa deuda. Es algo que tampoco lo pudimos ver bien claramente en el expediente cuando se le pagó, porque se le pagó todo por decreto, como al Trébol. Y cuando vos vas a buscar en el cruce de colegios y de dinero, el monto no te cierra, no llega a los 350 millones, a los 200 millones de pesos. ¿Hubo sobreprecios? ¿Notaron sobreprecios? Una concejal me habló de sobreprecios. Sí, Gisela Bostinelli habló de sobreprecios, estuvo ahí con algunos expedientes que pudo determinar, pero puntualmente, por ejemplo, en algunos elementos que nosotros habíamos visto en los insumos de salud, que uno buscaba los valores acordes, lo que no vimos fue la masa de compra acorde al dinero y acorde a la situación de COVID. Porque todos sabemos muy bien que todos los insumos sanitizantes y lo mismo de prevención para cada uno, tenía que darlos el Estado en este caso, ¿no? El Estado municipal a través de los fondos que adquiere. Y fueron en la gran mayoría comprados por cuenta propia, o sea, por las personas que estaban en el frente de batalla, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo eso y evalúa tanta cantidad de guantes descartables, barbijos u otros insumos, no fue. Yo en el tema salud no he observado sobreprecios. En lo poco que pude ver de los expedientes, que uno los ve, los fotocopia, le saca fotos, había otros de los últimos trimestres que no los pudimos llegar a ver, pero en otros ítems sí los hubo, como en algunos de los alimentos. Por ejemplo, lo que salía el kilo de pollo y otros insumos. Otra cosa, Sí, si querés, sí, decime. no, si querés ver en precios, otra de las observaciones que había hecho tiene que ver con la reparación de los vehículos. Es algo que siempre también se ve, te pasa un expediente que también lo observé ayer, con el número de factura, de orden de compra,
Y un mismo vehículo es como si tuviese dos palancas de cambio, compran dos para un mismo auto. Después amortiguadores, cosas que se repiten constantemente. Ahora, por otro lado, hice la evaluación de todo lo que hace al patrimonio municipal de rodados, de móviles, que fue terrible la cantidad de bajas que hubo, que fueron a desguace, y cuando uno lo cruza con la información de ARBA, por ejemplo, también se encontraron que algunos vehículos no existen más y ahora están dados de baja. Si lo cruzamos con el tema de seguros también, que no pudimos cerrar el arqueo, pero también lo dejamos para que el tribunal lo tenga en cuenta. Si coincide la cantidad de vehículos con la cantidad de pagos de seguro que se realizaron y a su vez en este desguace que se hizo de mandarlo a chatarra, si tiene que ver realmente que el móvil estaba destruido o en esas condiciones. ¿Y cuánto se recaudó por esa, digamos, venta de la chatarra, perdón la redundancia, que también significaría un ingreso para el Estado municipal? Y es llamativo dos cosas. Por un lado, la cantidad de móviles policiales que se dieron de baja, muchísimas, y a su vez móviles municipales. Quiero hacer una observación, que esta descapitalización del parque automotor realmente a uno le duele y le da mucha lástima, y yo ayer lo decía. Mi padre, cuando fue el doctor Acef intendente en el primer gobierno y el segundo, le dio a Moreno una cantidad enorme de capital patrimonial en cuanto a camiones, camionetas, máquinas, retroexcavadoras, hidroelevadores, etcétera, etcétera. Y esa reposición por el desgaste o por el uso fue mínima. Siempre se alquilaban los móviles. Ahora, había móviles ahí, como te digo, que no sé, algunos de estos que siguen estando, de del 90 al 95, que siguen todavía en funcionamiento. Y otros que se dieron totalmente de baja. Entonces no se entiende cómo fue la vida útil de un móvil de hace más de 24 años y del desgaste de estos móviles supuestos que se han dado al desguace. Una concejal habló de que había máquinas en Córdoba y que las fueron a buscar por el tema del trébol y hoy de la empresa de recolección de residuos. Esa fue una vieja versión. Son máquinas que se han robado, pero no explicó si hay una denuncia penal, quién las tenía. La verdad, muy irregular. ¿Quién fue esa concejal? Que defendió el tema de la recolección, Karina Álvarez. Perfecto. Para cerrar, Claudia. Pero me faltaría algo muy importante, sí, Rodrigo, perdóname. Sí. Es la cuenta seguridad. Creo que para la gente esto no es poco. La Municipalidad de Moreno recibió a través de diferentes fondos, por ejemplo, de protección civil, 156 millones de pesos, del permanente de seguridad, 38 millones de pesos, que terminó en 42 en la afectación, y el más importante es el Fondo Federal Bonaerense, que fueron 360 millones de pesos. Con toda esta masa, más de casi 600 millones de pesos, no podemos disminuir el delito en el distrito. Y ayer observaba también que en la zona del dique Rollero, han salido los medios nacionales, está el mayor narcotraficante armando un zoológico hace meses y nadie lo vio. Acá se habla de drones, de cámaras que compraron, que tienen los móviles que ya sabemos, que vino por estos dineros de coparticipación, porque todo esto, pero no baja el delito. Y la verdad es lastimoso, porque el recurso económico y supuestamente humano hay para que esto no suceda, ¿no? Que no sigamos teniendo tanto delito. Aclaremos que ese narco que mencionás, que venía de la villa de Lugano, estaba del lado de Merlo. Aclaremos esa cuestión. Bien, pero entra por Moreno. Pero digo, más allá de eso, aclaremos que fue del lado de Merlo. Claudia, por último, para cerrar, ¿considerás, siendo abogada, que esto puede derivar en alguna denuncia penal o lo tiene que manejar directamente el Tribunal de Cuentas? ¿Cuál es el paso siguiente más allá de que fueron aprobadas las cuentas? Sí, en realidad siempre, nuestro auditor, hablo porque está en todo el Ejecutivo como en el Legislativo, es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que hace observaciones y hace cargos económicos a los responsables de las áreas que intervienen en una cuestión de duda o de aseveración de que está mal. Las denuncias penales con respecto a esto serían posteriores
acá. Ahora, nosotros yo he hecho una que tenía que ver con el tema del combustible en su momento, y se hizo en el fuero penal, en el colegio de juzgado, perdón, de Mercedes, y bueno, y no prosperó más que en la sanción a uno de la línea más baja de todos los intervinientes. Acá lo importante es que el Estado municipal que está gobernando corrija todo lo que nosotros le estamos diciendo, lo mejor y lo perfeccione y lo corrija, o directamente haga lo que quiere hacer por una cuestión ideológica. Y te voy a decir esto que es muy importante: el INDEL tiene más de 400 millones de pesos administrados, y los únicos objetivos que pone es cuidar y proteger a las ferias móviles. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Y la gente que está pagando, los comerciantes que están cerrados, los shopping, las galerías, todo aquel el autoparte o aquel que está monotributista que no puede trabajar y que es el que tributa. ¿Es justo todo esto? Y manejo 400 millones de pesos, ¿para qué? Para después ir a otra área y controlar si el comerciante puso la alfombrita o no. Estas son las cosas que están mal. Ahí yo también hice y me pondría en el ojo de decir, la municipalidad no puede seguir con esta política de dejar que estén los manteros en la calle y el comerciante con las puertas cerradas. Entonces, cuando vos hablas de realmente de denuncia y todo lo demás, acá estamos denunciando lo que observamos que no corresponde.